Bienvenidos todos a clase. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a hacer otra clase cultural. La vamos a dedicar a Salvador Dalí, que seguramente que lo conocéis. Es uno de los pintores más famosos de la historia del arte español. La unidad se llama Salvador Dalí, genio y figura, y vamos a dedicarlo a esto, al arte. Este será nuestro contenido léxico y el comunicativo pues es el de cultura española. Hablaremos de fotografías. No sé si conocéis algo de Salvador Dalí. Es un artista catalán surrealista y las cosas más características y superficiales que se saben de él pues es su carácter histriónico y extravagantes y sus largos y rizados bigotes. Bueno, leeremos un texto sobre su persona y después os hablaré un poquito más sobre su biografía, ¿de acuerdo? Pues vamos a ello. Empiezo a leer el texto a la de 3. 1, 2 y 3. Bajo la imagen histriónica, muchas veces ridícula, que mostraba Salvador Dalí en público, se escondía uno de los pintores con más talento del siglo XX. Hoy hace 27 años que murió el pintor, a pesar de que públicamente declaraba su inmortalidad, y su vida está plagada de tantas anécdotas sorprendentes que han eclipsado su genialidad artística. ¿Conoces las 21 anécdotas más surrealistas de la vida de Dalí? 1. Su hermano mayor se llamaba Salvador, como él, y murió a los 9 meses antes de nacer Dalí. 2. Dalí tenía el convencimiento de que su hermano mayor se había reencarnado en él. 3. Dalí era un apasionado del fútbol y en su juventud lo practicaba en Cadaqués con amigos íntimos de Barcelona. 4. Su madre murió cuando él tenía 21 años y según palabras suyas fue el golpe más duro de su vida. Su padre se casó con la hermana de su mujer y Dalí no dejó de odiarlo por ello. 5. Fue íntimo amigo de García Lorca, según palabras de Dalí, una relación erótico-trágica nunca consumada. No se sabe si por las continuas negativas del pintor o por la trágica muerte del poeta. 6. Fue expulsado de la Academia de Bellas Artes por afirmar públicamente que no había nadie con el nivel suficiente para examinarlo. 7. Salvador Dalí era un gran admirador de la pintura clásica, muy especialmente de Velázquez, a quien imitó dejándose un mostacho que con el paso del tiempo se convirtió en seña de identidad del pintor. 8. Su padre le echó de casa para siempre y lo desheredó en el año 29. 9. Cuenta Dalí que en esa discusión tiró a su padre un preservativo con esperma y le gritó: «Esto es lo único que te debo». 10. Dalí no rechazó públicamente el régimen hitleriano, aunque nunca se declaró fascista, y por ese motivo fue expulsado del movimiento surrealista en el año 34. Entonces Dalí declaró su famosa frase «Yo soy el surrealismo». 11. Pasada la Guerra Civil Española, felicitó públicamente a Franco por limpiar España de sus fuerzas destructivas. 12. En los años 40 colaboró con Walt Disney en la película animada Destino. La película no se terminó y acabó de montarse en el año 2003, muchos años después de la muerte de los dos personajes. 13. El fraile italiano Gabriele Berardi aseguró haberle realizado un exorcismo en el año 47. 14. Andy Warhol aseguraba que Dalí fue la influencia más importante del pop art. 15. La bomba de Hiroshima causó tal impresión en el pintor que a partir de esa fecha comenzó su conversión casi fanática al catolicismo. 16. En 1968 diseñó el logo de Chupa Chups que conocemos hoy en día. 17. En el año 82 Juan Carlos I le concedió el título de Marqués de Púbol y en agradecimiento Dalí le regaló un dibujo que se convirtió en el último que pintó. 18. Ese mismo año su mujer y su musa Gala murió. Desde ese momento Dalí perdió las ganas de vivir, atribuyéndosele 2 intentos de suicidio,
uno por deshidratación y el segundo por un posible incendio provocado por él. 19. Muchas fuentes afirman que fue obligado por sus cuidadores a firmar lienzos en blanco para posteriormente venderlos bajo su rúbrica. 20. El 23 de enero de 1989, Dalí murió de una parada cardíaca mientras escuchaba su disco favorito, Tristán e Isolda, de Richard Wagner. 21. Salvador Dalí declaró al Estado español heredero universal de su obra, para desgracia del gobierno autonómico catalán. Pues bien, estoy segura que muchos de datos que he leído no los conocíais. Después los explicaremos un poquito mejor. O sea que os doy un tiempo para que hagáis el ejercicio de comprensión lectora y ahora los vamos comentando uno a uno, ¿de acuerdo? Pues hasta ahora. Bien, ¿qué tal ha ido? Pues vamos a empezar con el punto número 1, ¿de acuerdo? En efecto, Salvador Dalí tuvo un hermano y en muchas de sus obras, tanto pictóricas como cinematográficas, habla de él, ¿no? De esa creencia de que su hermano vivía en él, que él era como la copia, el suplente de su hermano que tenía el mismo nombre que él. Supongo que sabréis lo que es reencarnarse. Es cuando en algunas religiones se cree que al morir vuelves a nacer. Es posible con otro cuerpo, pero tu espíritu continúa vivo reencarnándose en otra persona o en otro animal, por ejemplo. Continuando con su infancia, en el número 3 se habla de que a Dalí le encantaba el fútbol y que lo practicaba en Cadaqués, su ciudad natal, con amigos íntimos del Barcelona. El número 5 es interesante porque aparece la figura de García Lorca, un poeta y dramaturgo español, uno de los grandes que murió asesinado a manos de los fascistas. Su cuerpo aún sigue en una fosa. Era gran amigo de este poeta y García Lorca era homosexual. Se dice que uno de los motivos por el cual fue fusilado fue por su homosexualidad. García Lorca estaba enamorado de Salvador Dalí, que era uno de sus mejores amigos, y Dalí afirma que no hubo ninguna relación sexual consumada, pero sí que había una relación erótica trágica, como él la define, ¿no? Salvador Dalí era muy religioso, no estoy segura si llegó a tener relaciones con García Lorca, pero bueno, fue uno de sus mayores amigos. Pero pese a su muerte, tuvo buenas relaciones con el gobierno fascista, con Franco. Tal vez no por ideologías, sino por motivos económicos, no se sabe. Pero Pablo Picasso decía que cuando él le daba la mano, Salvador Dalí le daba la falange, porque era falangista o fascista. Fue expulsado de la universidad, de la Academia de Bellas Artes, porque dijo que no podía nadie examinarle sobre Rafael, que lo sabía todo y que el jurado, los profesores que le debían examinar, no sabían tanto como él. Y ahí es cuando fue expulsado de la Academia. Y uno de sus pintores favoritos era Velázquez, como se indica en el punto número 7. Admiraba fuertemente las meninas de Velázquez, por ejemplo. Y bueno, como veis, incluso su bigote era señal de admiración de Velázquez. También decía que su bigote era como unas antenas de la creatividad, que con esas antenas podía llamar al arte y podía pintar mejor.
También afirmaba que el bigote lo peinaba con miel o con azúcar y le encantaba que se posaran las moscas. Es una de sus señas de identidad más importantes. Bueno, también se habla de la 8 y la 9 sobre su mala relación con su padre. Seguramente que una por muchas razones, por su carácter histriónico, por haber sido expulsado de la Academia de Bellas Artes y por haberse casado con su tía. El punto 16 también es interesante. En 1968 diseñó el logo del Chupa Chups. No sé si tenéis en mente el Chupa Chups, si no, miradlo por internet. Es uno de nuestros dulces más consumidos. Es como una piruleta, el Chupa Chups. Y que la comen los niños. Es un caramelo con un palo. Y el diseño del Chupa Chups fue hecho por Dalí, que es una curiosidad. Otra curiosidad es que el último cuadro que hiciera fuera para el ex rey Juan Carlos I, el padre de nuestro actual rey. Y cuando Gala, su mujer y su musa, porque muchas de las pinturas donde aparece una mujer, esa mujer es Gala, es su mujer. Cuando ella murió, él se desesperó, ¿no? Era su gran apoyo y tanto sentimental como artístico. Estos son los puntos más característicos o los puntos más extravagantes de Salvador Dalí, un polifacético artista español del siglo XX. Que nació en 1904 y murió en 1989. Y que fue sobre todo conocido por ser pintor, pero también hizo películas, por ejemplo, con Buñuel, película surrealista, o joyas, o esculturas. Salvador Dalí empezó a pintar con 12 años. Y empezó pintando al estilo impresionista. Cuando tenía 18 años se fue a Madrid a la residencia de estudiantes para estudiar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y ahí conoció a dos personas muy importantes en su vida. Uno fue su mejor amigo, Federico García Lorca, que ya os hemos dicho que murió asesinado. Y otra fue Buñuel, un cineasta surrealista de los más importantes de la historia del cine. Tras su expulsión por negarse a hablar del artista Rafael, porque decía que ninguno de los evaluadores estaban capacitados para examinarle, viajó a París y ahí conoció a Pablo Picasso. Además, ahí conocería el surrealismo, florecería su surrealismo y se dejaría ese bigote inspirado en Velázquez, que lo acompañaría hasta el resto de su vida. En el 29 conoció a su gran amor y musa, una inmigrante rusa 11 años mayor que él, que se llamaba Gala. En el 31 pintaría uno de sus cuadros más famosos, La persistencia de la memoria, también conocido como Los relojes blandos, inspirado en los trozos de queso camembert derritiéndose al sol. Es la obra más famosa, estos relojes blandos. En el 41, él y Gala se mudaron a Estados Unidos y pasaron 8 años y en el 49 decidieron volver a Cataluña hasta que murieron. En este último periodo de su vida, su trabajo estuvo relacionado especialmente con la ciencia, la religión y otras actividades creativas. Por ejemplo, hizo el logo de Chupa Chups o un anuncio televisivo para una marca de chocolate.
Finalmente murió el 23 de enero de 1989 por una parada cardiorrespiratoria a los 84 años de edad, muy viejito y muy demacrado. Podéis ver muchísimos vídeos por internet sobre él, ha hecho muchas entrevistas, es bastante fácil encontrar cosas sobre Salvador Dalí para profundizar. Yo os animo a que lo hagáis. En internet podéis encontrar un vídeo llamado Grandes personajes a fondo, donde lo entrevistan y se puede ver de manera gratuita. Si buscáis en internet Grandes personajes a fondo, encontraréis la entrevista en blanco y negro, hace mucho tiempo. Y bueno, lo más característico era su personalidad, ¿no? También el personaje que se formaba, seguramente debido a que era un niño caprichoso, mimado y consentidos, en quien sus padres volcaron todo el afecto y las atenciones de una forma un poco compulsiva, seguramente debido a la temprana muerte de su hermano. Su infancia fue caracterizada por ataques de ira con sus padres y actos crueles contra sus compañeros de escuela. Toda esta excentricidad le acompañó toda su vida. Con Buñuel realizó la escenificación de Un perro andaluz, un cortometraje que también se puede ver fácilmente por internet. Y colaboró en una segunda etapa en L'Âge d'Or, en la Edad de Oro. Y en cuanto a sus obras pictóricas, podemos destacar Daliniana, en la que afloran sus recuerdos fantasmas. También podemos destacar El gran masturbador, de 1929, La persistencia de la memoria, que ya hemos hablado antes, La crucifixión o La última cena, en 1955, etc. Fue el representante más popular del surrealismo y es conocido mundialmente por su obra repleta de imágenes oníricas, de ensueño. El artista dejó huella en el mundo de la ilustración y del grabado y realizó una notable cantidad de esculturas y de joyas. Dejó también su obra en el mundo escénico a través de la creación de ballets, escenografías, vestuario para óperas, etc., sin olvidar sus aportaciones de importancia decisiva en el mundo del diseño, de la publicidad y del cine. Incluso para la película Recuerda de Alfred Hitchcock, el artista diseñó los decorados. En 1970 anuncia la creación de su nuevo museo en Figueras. Entonces, si un día visitáis Barcelona, Cataluña, una de las cosas que no os podéis perder es ir a ese museo, al Museo de Figueras. Es espectacular, es enorme y tiene un montón de obras suyas. En la comunidad artística era conocido por su amor a hacer dinero. Debido a eso le llamaban despectivamente Ávida Dollars por su codicia. Era un hombre codicioso. Por último, escribió un libro autobiográfico llamado La vida secreta de Salvador Dalí, que también podéis leer. Y bien, yo creo que hemos hablado bastante de la figura de este gran artista. Lo que toca es que por vuestra parte investiguéis un poquito más. Pues ya está, lo dejamos aquí. Después del audio os he dejado un ejercicio para que hagáis y fuera, ya estamos. Un saludo muy grande, nos vemos en la próxima. Chao.